Cito textualmente y es que Cathie Wood, la mejor gestora de 2020, augura subidas de 4 dígitos para Bitcoin. Cathie Wood está interesándose, pues sí, por las criptomonedas, intensificando su inversión en criptomonedas. De hecho, aquí leemos Cathie Wood, la gurú tecnológica de Wall Street, vaticina que Bitcoin valga $1 millón en 2030. Cathie Wood, para los que no la conocéis, pues sí, durante 2020 triunfó con su fondo de inversión ARK Invest, muy centrado en las inversiones tecnológicas en el Nasdaq. Posteriormente, con la caída del Nasdaq, obviamente ese fondo tampoco dio los mismos rendimientos que estaba dando, pero es verdad que está lanzando un cable hacia Bitcoin y las criptomonedas. Se ha interesado tanto por Coinbase como ha intensificado incluso bueno, pues su exposición a Bitcoin, tal y como leemos aquí desde Cointelegraph. Y vamos a ver lo que están haciendo los precios de Bitcoin desde, bueno, pues estas noticias en torno a Cathie Wood y ARK Invest en las criptomonedas. De hecho, en pantalla tenéis ya el gráfico de Bitcoin. Nosotros nos adelantábamos a este rebote porque sí, habíamos marcado este como zonal proyectivo, zonal en el al que podía caer la cotización de Bitcoin. Y como vemos aquí, además, pues sí, realizando un movimiento feo en cuanto a que conseguiría seguramente saltar stops de inversores. Justamente desde ese zonal que proyectábamos, bueno, pues aparecía el rebote y ya os habíamos alertado el posible movimiento a la superación de los 16.100 hacia esta directriz que teníamos dibujada en el gráfico. Por el momento, Bitcoin, atacándola en el corto plazo, no ha conseguido superación. Hay que pedirle superación de esos niveles, porque además en el canal ya os hemos calculado qué niveles de proyección alcista puede alcanzar. De hecho, ayer mismo comentábamos lo interesante de no perder este zonal de los 16.215. Por el momento lo viene respetando en cierres y a mi ver ese es el soporte para el corto plazo en Bitcoin. Si Bitcoin va a coger fuerza y bueno, pues animar a otras criptomonedas, debe respetar este nivel en cierres. Vamos a ver también lo que nos encontramos en el gráfico de Ethereum, porque como siempre os digo, bueno, pues nosotros mediante el análisis técnico y el cálculo de niveles conseguimos adelantarnos a movimientos del precio, conseguimos ver, bueno, pues un precio está mostrando fuerza o no, si esa inversión de Cathie Wood se va a traducir en subidas en las criptomonedas. Y bueno, pues en Ethereum, curioso que no rompió el mínimo, es decir, justamente respetaba el nivel de origen. Ya os decíamos que mientras no hubiese cierres por debajo de los 1070 podía aparecer el rebote, y nosotros planteábamos un rebote con resistencia en este zonal de los 1186. Tenemos cierres por encima en Ethereum, tenemos cierres por encima de ese nivel, despejado el camino alcista hacia los entornos de los 1249, y a mí lo que me interesaría es verle batir ese zonal a Ethereum. Por el momento mostrando mayor fortaleza que Bitcoin, puesto que no ha roto ese nivel de mínimos, ha respetado esos mínimos rebotando antes. Teníamos un nivel proyectivo en entornos de los 1032, no lo olvidéis, pero bueno, pues la superación de los 1250 pondría ya el punto de mira de Ethereum en entornos de los $1.360 por Ethereum. Otras cripto, y aunque a muchos no les gusten, pues bueno, muchas veces en el riesgo está en el beneficio. Hay que tener cuidado, siempre hay que trabajar con stops, pero en la cotización de Luna Classic planteábamos este como nivel de soporte, zonal de los 14.609. Justamente aquí aparecía el rebote y además os habíamos calculado un nivel proyectivo, un nivel de resistencia en el que exactamente ahí se daba la vuelta el precio, ¿vale? En el descanso os decíamos, vamos a ver si respeta en cierres este zonal de los 16.03. Fijaros que justamente ahí dejaba los cierres y lanzaba nuevamente el rebote hacia la resistencia. ¿Qué me plantearía yo en el corto plazo? Bueno, pues insisto, hay que romper esa resistencia, tenemos resistencias mayores. Os invito a que veáis antiguos vídeos del canal, porque ahí tenéis planteados otros niveles, pero cortísimo plazo, medio plazo, ya digo, visitad otros vídeos, pero cortísimo plazo, la pérdida en cierres de los 15.98, tenemos ahí esa mecha a vigilar, pero lo que me dice el análisis técnico es que la pérdida en cierres de los 15.98 llevarían a la cotización de Luna Clásica a visitar un siguiente nivel de soporte interesante, no perder en cierres, estos entornos de los 15.604 y los 15.490. De igual manera, en Shiba Inu la hemos seguido mucho en el canal, hemos venido marcando niveles. De hecho, la última resistencia pesaba en Shiba, volvía a llevar al precio a atacar el origen, y en el momento actual, en el movimiento actual, yo le pediría superación del 38.2, zonal de resistencia fuerte. Justamente es el nivel de precios que ha atacado desde el origen, son estos entornos. Ahí nos ha dejado una mecha ya, esta vela
planteándonos la resistencia en entornos de los 919, es la zona a batir, y por encima, a mi ver, sigue siendo válido este nivel de resistencia zonal de los 955-969. Aquí va a venir la media de 133 sesiones, ideal ver cierres por encima de este zonal. Y como soporte de cortísimo plazo en Shiba Inu, ya digo, estoy hablando de cortísimo plazo, yo me plantearía este zonal. Os voy a acercar aquí el gráfico para que lo veáis mejor, en tornos entre los 870 y los 880 para la cotización de Shiba Inu. Peligro que tiene ahora mismo el gráfico, pues tiene la posibilidad de dar un corte a la baja en pleno nivel cero, con lo cual yo no le permitiría perder ese nivel de soporte, pero me llama mucho la atención la divergencia que ha dejado aquí. Fijaros que, bueno, pues tras ver atacar este zonal, el precio caía a nuevos mínimos y sin embargo el MACD no nos ha marcado nuevos mínimos. Eso es una divergencia, y además en el momento actual está consiguiendo incluso superar este zonal de máximos del MACD, con lo que estaría reforzando esta señal sobre el gráfico de Shiba Inu. ¿Qué quiere decir esto? Que en una temporalidad, vamos a decir en el tiempo que hemos visto esta caída, ahora mismo debería venir un movimiento al alza del mismo tiempo que hemos visto durante esa caída, con lo cual vamos a ver si consigue atacar resistencia y dirigirse hacia niveles de objetivo mayores que tenemos en el gráfico en entornos de los 11.30 para la cotización de Shiba Inu. Como siempre, agradeceros el tiempo que dedicáis al canal, pedirte que le des al me gusta si consideras de interés este material, si ayudan estos niveles y estas noticias. Vamos a ver qué tal sienta las criptomonedas y a Bitcoin esa inversión de Cathie Wood, esos pronósticos además, porque nos habla de Bitcoin a $1.000.000 para el 2030. Bueno, vamos a ver qué tal sienta. Coméntame tú qué esperas para las criptomonedas. Y antes de despedirme vamos a ver unos niveles en Nano, XNO, la antigua Nano, que ayer se disparaba más de un 100% en el mercado de criptomonedas. Pues bien, aparte de ver la cotización de Bitcoin tras esa noticia de ARK Invest y Cathie Wood, bueno, pues comentar la situación en XNO, en Nano. Rompía los niveles de soporte que planteamos además con fuerza, no conseguía batir niveles de resistencia y bueno, he planteado aquí todo este movimiento a la baja, es decir, el que va desde los máximos en los 3.34 hasta los mínimos que nos marcaba en entornos de los 0.53. Fijaros estas dos directrices, fijaros este canal como venía respetando la cotización de Nano, y fijaros que el 38.2 está en entornos de los 1.62, el 38.2 de todo este movimiento a la baja está en esos entornos de los 1.61, 1.70. Fijaros a la ruptura de este canal bajista, fijaros qué movimiento, ¿no? Y qué ataque justamente a este zonal. Es la resistencia, entonces realmente Nano sigue siendo bajista, XNO sigue mostrando tendencia bajista porque no ha superado la resistencia, ahora ese es el nivel a batir en la cotización de Nano, 38.2 de toda la caída. Pero bueno, vamos a plantearnos un escenario, y es que si respeta este nivel de mínimos mientras el precio se mantenga en cierres, vamos a decir, incluso de 4 horas por encima de este nivel de mínimos, en torno de los 0.84, 0.87, vamos a plantear si quiere volver a dar una onda parecida a esta, es decir, un impulso similar a este movimiento que hemos visto. Si lo planteáramos a ese zonal, fijaros que nos estarían alertando de un posible movimiento primero a entornos de los 1.38, este zonal de precios, y por encima nos estaría incluso alertando de un movimiento hacia los 2.10, 2.30, que es un nivel que tengo en mente por ser otro de los retrocesos de la caída en la cotización de Nano. Pero ya digo, lo primero, pedirle que no pierda este nivel en cierres, que viésemos cierres por debajo de ese nivel, podríamos incluso, bueno, pues replantear este movimiento a la baja. Si nosotros hemos visto desde este máximo hasta aquí esa caída, nosotros si proyectáramos ahora en ese zonal de máximo, si lo supera, habría que adaptar. Estoy proyectando a este zonal de rebote. Fijaros que incluso tiene una proyección en entornos de los 0.757. Por debajo ya me alertaría incluso de la ruptura de mínimos, con lo cual dos niveles para vigilar en la cotización de XNO, la antigua Nano. Y hasta aquí los niveles. Pedirte que le des al me gusta al vídeo si consideras de interés este material, si crees que ayuda. A la vez ahí te dejo un enlace para que te suscribas. Si quieres, además activa las notificaciones para recibir estos análisis en primicia, de otra manera no se encuentran. Y ahí tienes también unos vídeos por si quieres echar un vistazo a antiguos análisis y niveles del canal. Un saludo, suerte con tus inversiones. Ten siempre tu propio criterio a la hora de invertir. Estos son tan solo mis niveles y mis análisis, y hasta próximos vídeos.